grabemos el repaso también, ¿ok? Gracias en todo caso. Mira, entonces, y de hecho, ¿no es cierto? Pero hay otras conductas, ¿no es cierto?, que se consideran no racionales, pero que son, yo diría, más fáciles de explicar, ¿ok? La idea de la racionalidad limitada, ¿no es cierto?, tiene muchos defensores, ¿no es cierto?, porque podrían ser instrumentos útiles de política, ¿ok? Eh, qué sé yo, hay autores, ¿no es cierto?, muy actuales, ¿no es cierto?, que están diciendo, mire, valdría la pena, ¿no es cierto?, qué sé yo, que el Estado sugiriera declaraciones de impuestos, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque si tú dejas a las personas pagando impuestos, ¿no es cierto?, que si yo, a su regalado gusto, ¿no es cierto?, va a terminar pagando muy poco, ¿ok? Eh, um, no sé, ahí hay historias, ¿ok? Yo podría contarles algunas historias si les interesa el tema, ¿no es cierto? Pero como les digo, hay ciertas conductas, ¿no es cierto?, que no son fácilmente explicables, pero que sí uno se puede imaginar por dónde va la respuesta, ¿no? Hay un libro muy interesante, ¿no es cierto?, que es de un chileno, ¿no es cierto?, que explica algunas de estas cosas, ¿no es cierto?, que se llama Psicología y Economía, ¿no es cierto?, por ahí lo tengo en un ebook, que no sé si puedo compartirlo, pero si les interesa este tema, ¿no es cierto?, aquí hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, que son de conductas que no son racionales estrictamente, ¿no es cierto?, que sin embargo uno podría más o menos intuir por dónde va la cosa, ¿ok? O sea, a ver, ejemplo, qué sé yo, eh, ¿alguno de ustedes ha comprado boletos de lotería, del Kino, de alguna de esas cosas? Yo antes compraba raspe. ¿Alguno de ustedes ha comprado boletos de lotería del Kino, de la Polla Gol? No, eso está muy antiguo, ahí se me cayó el calendario. ¿O algo por el estilo? ¿Nadie nunca ha jugado los sorteos? Yo juego al O Kino. raspes, ¿no es cierto? Cosas de ese estilo. Yo juego al Kino a ver si alguna vez me gano el premio millonario. Bueno, ese es el caso típico de una conducta no racional, ¿ok? Es enteramente equivalente, ¿no es cierto? Que si yo les dijera, oye, ¿sabes que vendo billetes de lucas? Y los vendo en 2 lucas. ¿Alguno de ustedes compraría un billete de lucas en 2 lucas? Yo creo que es un poco estúpido, ¿no es cierto? En principio, ¿no es cierto? La cuestión no es, la cuestión no es tan clara, ¿no es cierto? En ese sentido, pero si uno calcula el valor esperado, ¿no es cierto? De un boleto de lotería, del Kino, de cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? De un raspe, ¿no es cierto? El boleto en realidad no vale el precio que cobran. Bueno, ¿y por qué la gente compra eso? ¿Por qué la gente compra Kino, compra, qué sé yo, pues juega en el loto, ¿no es cierto? Y esas cosas. No es racional, ¿ok? ¿Por qué la gente va al casino? Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que en promedio la gente va a perder plata, ¿ok? O sea, el valor esperado, ¿no es cierto?, de ir al casino es negativo, se va a perder plata al casino, ¿ok? ¿Y cómo ocurre, ¿no es cierto?, que la gente va al casino? No parece racional, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, uno podría más o menos adivinar por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Aparentemente, los juegos, ¿no es cierto?, de azar, ¿no es cierto?, que sé yo, como el casino, como ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, parece que son entretenidos por su contexto, qué sé yo, porque hay emoción, qué sé yo, porque hay una posibilidad remota, ¿no es cierto?, de pegarse un suertazo, ¿no es cierto?, de modo tal, ¿no es cierto?, qué sé yo, uno puede salir muy contento, ¿no es cierto?, de jugar en un casino, ¿no es cierto? Mm. Parece que por ahí van los chistes, ¿no? Eh, Hay un experimento, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que reporta Michel Rapaport, ¿no es cierto?, que hizo en la Universidad de California, ¿no es cierto?, que también tiene unas explicaciones, que podría tener explicaciones como sencillas, ¿no?, pero que tampoco son muy claras. Eh, Mira, el ejemplo de eso, ¿no es cierto?, qué sé yo, el juego consistía, ¿no es cierto?, en que a un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, grupo de estudiantes, o sea, significa, ¿no es cierto?, que hay gente que no está trabajando, que no se está jugando la vida, de manera que le parezca, ¿no es cierto?, a grupos de estudiantes se les sentaron en parejas, ¿ok? Eh, y a uno de ellos, ¿no es cierto?, se les entregó un billete de $100, o sea, se le entregaron $100 para repartir. $100 no es poca plata, ¿ok? O sea, estamos hablando, no sé, 70 lucas de hoy día, ¿no es cierto?
Entonces dijo, mire, a su compañero de banco, ¿no es cierto? Usted propóngale un reparto de esa plata. Si su compañero de banco acepta, ¿no es cierto?, el reparto, entonces, ¿no es cierto?, los dos se quedan con la plata. Si su compañero de banco rechaza el reparto, ¿no es cierto?, bueno, entonces los dos pierden la plata. Una sola apuesta. ¿Ok? La pregunta ahí, ¿no es cierto? A ver, partamos por partes. Si ustedes hubieran estado en el juego, ¿cuánto le habrían ofrecido a su compañero de banco? Lo estamos mirando como si, o sea, el experimento claramente, ¿no es cierto? Cuando uno pide opiniones, ¿no es cierto?, sobre el juego, ¿no es cierto?, está claro que ¿cómo se llama?, que no es el mismo juego, ¿ok? Pero traten de imaginarse la situación. Si yo le hubiera pasado, si yo a alguno de ustedes, 70 lucas, y le hubiera dicho, mira, si tú repartes esta plata, ¿no es cierto?, o sea, tú puedes hacer una oferta de reparto a tu compañero de banco, ¿ok? Le hace una oferta de reparto. No sé, 30 para ti, 40 para mí, 80 para mí, 10 para ti, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto? Eh, si tu compañero de banco acepta, ¿no es cierto?, entonces se quedan con la plata. Si tu compañero de banco rechaza la oferta que tú le haces, ¿no es cierto?, entonces los dos pierden la plata. Nadie se queda con la plata. La pregunta es, ¿qué le habrían ofrecido ustedes a su compañero de banco si ustedes hubieran sido el alumno que recibió el dinero? ¿Está claro el juego o no? ¿Hay alguien ahí? O sea, usted me da una cantidad de plata y yo le digo a él, Pablo, tú mira, estás ¿sabes qué? Yo diciendo te algo, pero doy... estás sin audio. Bueno, ¿Qué? vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Por si acaso, pues, ¿cómo se llama? Solo para ver si se entiende el juego. Profe, Eh, profe, eh, No nos escucha el profe, ¿no? no nos escucha ninguno. Está descubriendo No el nos mundo escucha ya. nadie. Hola. no Con estoy razón no escuchando le a nadie, respondió ese es la el pregunta punto. a la Alison al principio. Eh, ahí vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Déjame ver. Mm, José Pablo está con audio. Aló, A ver, di algo, José Pablo. aló. José No lo Pablo, di pondría algo. muteado, ¿no? A lo Estoy mejor hablando, tiene profe, muy estoy hablando. bajo el profe. Ahora estoy escuchando ya. ¿Me estaban Estoy escuchando? hablando. Sí, ¿no? Sí. Sí, profe, sí lo escuchábamos, usted no nos escuchaba a nosotros. Hace rato estamos opinando. Ya lo siento. Ya lo siento. Ya teníamos un problemita técnico, digamos. Oye, ya, a ver, ¿se entendió el juego? O sea, a ver, recapitulemos Profe, algunas cosas. ¿Algún comentario sobre lo que estábamos diciendo o no? usted decía que usted me da una cantidad de plata y yo le ofrezco a un compañero de banco con cuánto nos podemos quedar cada uno. Sí, Y si él acepta mi oferta, nos quedamos con el dinero. así Eso es. está diciendo. En ese sentido, entonces yo ofrecería 50 y 50, porque si ofrezco, no sé, po, algo que me convenga a mí, lo más seguro es que va a decir no, ahí nomás, o bueno, si él lo ve desde el punto voy a tener plata gratis igual, tal vez funcionaría, po, pero no sé, como para la segura. Como para la segura, tú le habrías ofrecido 50 y 50. ¿Alguna otra Claro. opinión sobre el punto? Todos habrían ofrecido 50 y 50. ¿Alguien habría ofrecido una cosa distinta? Bueno, fíjate que aquí aparece el problema de racionalidad, ¿no es cierto? O sea, si bajo las mismas reglas del juego que contamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Tal como dijo José Pablo, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto? Si yo le digo, mira, oye, 10 lucas para ti y 60 para mí, o sea, si a mí me ofrecen regalarme 10 lucas, yo no me enojo, digamos, o sea, yo no rechazo, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto? Lo racional en ese caso, ¿no es cierto? Habría sido que yo acepte cualquier oferta que me hagan, ¿o no? Si me dicen lucas y 69 lucas para mí, también, pues, o sea, si me regalan una luca, ¿por qué no? ¿O no?
fíjate, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista racional, ese juego, ¿no es cierto?, admite que cualquier oferta, ¿no es cierto?, mayor que 0, por supuesto, es racional. O sea, incluso si me ofrecen 0, ¿no es cierto?, 0 y 70 para mí, yo no tendría por qué negarme. Me da lo mismo, desde el punto de vista de la racionalidad de las personas. Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que parece que todo el mundo pensó como José Pablo. Porque, ¿no es cierto?, porque la verdad, ¿no es cierto?, que las ofertas, ¿no es cierto?, promedio, en esa primera versión del juego, ¿no es cierto?, fueron alrededor de 30-70 en promedio. Es decir, hubo mucha gente, ¿no es cierto?, que pensó en opciones, ¿no es cierto?, distintas, digamos, ¿no es cierto? En promedio, ¿no es cierto?, los $100 se repartían en la oferta, ¿no es cierto?, promedio, era 70 para el que recibió la plata, 30 para el otro, ¿ok? O sea, alrededor de 49 lucas para mí, ¿no es cierto?, y la diferencia para tu compañero. Pero además, ¿no es cierto?, hubo una cantidad importante de rechazo. Cerca del 40% de las ofertas se rechazó. Y especialmente las ofertas que se rechazaron, ¿no es cierto?, fueron aquellas que eran asimétricas, tal como dijo José Pablo. ¿Ok? Bien, fíjate, ¿no es cierto?, que hay una segunda versión del juego de Rapaport, ¿ok? En que a los tipos, ¿no es cierto?, se les pedía que hicieran lo mismo, ¿no es cierto?, pero ahora les daban 3 posibilidades ¿cómo se llama?, de oferta. Dijeron, bueno, a lo mejor aquí hay un problema, ¿no es cierto?, de equilibrio reputacional o algo por el estilo, ¿no es cierto?, y la posibilidad de mejorar la oferta, ¿no es cierto?, a lo mejor iba a producir algún cambio, ¿no es cierto?, en los resultados. 3 ofertas ahora. Pregunto, ¿cambia en algo la situación el que hayan 3 ofertas en lugar de una? Sí, pues cambia harto. ¿Cambia harto? ¿Por qué? Porque sí, pues si están dando 3 ofertas, habría que elegir, no sé, por la que va mejor, no sé, digo yo. ¿Todos de acuerdo con eso? Que se genera competencia, po. No, Como que elige la que más le conviene, pues. Si tiene tantas opciones, uno siempre va a elegir la que más conviene, si es para 2 personas, para los dos, pues. o sea, claro, o sea, yo podría partir diciéndole, mira, 10 para mí, no sé, 10 para ti y 90 para mí, ¿no es cierto? Si me la rechazan, podría mejorarla, ¿no es cierto? Podría decir, ya, ok, 30 para ti y 70 para mí, ¿cierto? En eso están pensando, ¿no es cierto? Janet, Roldán, Sí, pues. esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Sí. Dice ofrecer 3 ofertas diferentes. Claro, puedo hacer 3 ofertas, ¿no es cierto? Hasta 3 ofertas. Si a la Pero en tercera ese oferta sentido, me rechazan la proposición, ¿no es cierto? Entonces los dos pierden, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y lo demás sigue igual. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que en realidad, desde el punto de vista de la racionalidad estricta, de nuevo, ¿no es cierto?, eso no cambia en nada del juego. Y yo te podría decir, mira, 10 para ti, 90 para mí. Me rechazaste. Ah, entonces yo te digo, mira, entonces 95 para mí y 5 para ti. Me la va a rechazar también, obvio, ¿no es cierto? Y si después le digo, mira, 99 para mí y 1 para ti, no cambia en nada. Desde el punto de vista de la racionalidad de las personas, ¿no es cierto?, el hecho de que hayan 3 ofertas, ¿no es cierto?, independientes da lo mismo. Fíjate, ¿no es cierto?, que en todo caso lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto?, es que eso mejoró, ¿no es cierto?, las ofertas en promedio. En promedio, ¿no es cierto?, las ofertas se acercaron más a la proporción 45-55, en promedio las ofertas. Curiosamente, ¿no es cierto?, pasó algo como lo que decía Janat, su nombre es un poco raro, digamos, pero bueno. Lo que decía Janat, ¿no es cierto?, eso mejoró un poco las ofertas, ¿ok? Bastante más, ¿no es cierto?, fue que la primera vuelta. Pero también hubo un rechazo, fíjate tú. El rechazo, ¿no es cierto?, bajó notablemente, ¿no es cierto?, alrededor del 20% de las ofertas se rechazaron. Y bueno, ¿no es cierto?, en este juego, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, la racionalidad, ¿no es cierto?, es bastante, ¿cómo podríamos llamarla? Es bastante obvia, ¿no es cierto?
sea, lo racional, ¿no es cierto?, es que cualquiera que sea la oferta, ¿no es cierto?, no tendría por qué rechazarse. Y ese resultado no debiera ser distinto de si se hace una oferta o se hacen tres. Porque la última oferta sigue siendo la última oferta decisiva. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, ¿no es cierto?, nada de lo racional ocurre en este juego. ¿Ok? Cuando tú aumentas el número de ofertas, entonces cambia la distribución relativa, ¿no es cierto?, de las lucas. No tiene ningún sentido. Y sin embargo, también hay rechazos. O sea, hay gente, ¿no es cierto?, que rechazó recibir plata. Les pregunto a ustedes, ¿no es cierto?, a ojo de buen cubero, a ojímetro, ustedes no están muy metidos en este tipo de experimentos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero ¿ustedes podrían explicar ese tipo de resultados? ¿Alguien podría darme una explicación de qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo hay gente que rechaza las ofertas? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo creo, ¿no es cierto?, que la respuesta, ¿no es cierto?, es relativamente sencilla, ¿no es cierto? Es decir, eh, yo diría, ¿no es cierto?, que ahí lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que hay una cierta valoración por la justicia, que está implícito, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, no se trata de un juego en la práctica, ¿no es cierto? Probablemente ninguno de los estudiantes necesite ni 100, ni 50, ni 20, ni 10 dólares, ni nada que se le parezca. Pero ellos saben cuál es el juego. Los dos saben, ¿no es cierto?, que el otro tiene 100 dólares, ¿no es cierto?, y que tienen que proponer una regla de reparto. ¿Te das cuenta? Es posible, ¿no es cierto?, que los que rechazan, ¿no es cierto?, estén tratando de darle una, si se quiere, una lección al que reparte. ¿Te das cuenta? Ahí está implícito, ¿no es cierto?, un concepto de justicia probablemente en una cosa como esa. O sea, se rechazan no porque no les gusten los 10 dólares o los 5 dólares, ¿no es cierto?, que le pudo haber ofrecido el otro, sino que porque lo consideran injusto. ¿Te das cuenta? De nuevo, aquí en esta cosa, ¿no es cierto?, aparentemente hay alguna racionalidad detrás del asunto, ¿no es cierto?, que está dada un poco por las reglas del juego. ¿Ok? Y eso es un resultado fácil de interpretar. ¿Ok? Es un resultado fácil de interpretar. O sea, que admite ciertas interpretaciones. Este tipo de juegos, ¿no es cierto?, se han hecho muchas veces, ¿no es cierto? Hay mucha documentación sobre los juegos de Rapaport, ¿no es cierto? Y en general, ¿no es cierto?, te precaven, ¿no es cierto?, contra el hecho, ¿no es cierto?, de que en realidad algunas conductas que pudieran parecer no racionales, ¿no es cierto?, son en la práctica, ¿no es cierto?, conductas que tienen alguna racionalidad que nosotros no conocemos. ¿Ok? El debate está abierto. ¿Ok? Yo diría, ¿no es cierto?, la racionalidad versus la no racionalidad, ¿no es cierto?, es un concepto, ¿no es cierto?, que está es bastante discutible en ese sentido, ¿no es cierto?, pero hay que tener claro, ¿no es cierto?, cómo es que funciona esta cosa. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, está más allá de los experimentos, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay cosas, ¿no es cierto?, que son mucho más, yo diría que aquí se pueden construir aplicaciones incluso de política, ¿no es cierto?, que son relevantes, ¿no es cierto?, para ¿cómo se llama?, en este tipo de problemas. ¿Ok? Me acabo de acordar de un ejemplo, ¿no es cierto?, de cuestiones contextuales, ¿no es cierto?, que puede ser como interesantón también. Para eso sí vamos a necesitar un poco de pizarra. A ver, vamos a la pizarra. Ah, ya. Aquí vamos a necesitar un poquito de pizarra, ¿no es cierto? Porque este es un ejemplo un poquito raro, digamos. Mira, la historia es la siguiente, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto?, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de una situación. Aquí vamos a hablar de una situación concreta, ¿ok? Y una situación que probablemente en su trabajo profesional capaz que esta se la encuentren en alguna parte, ¿ok? Esta historia, ¿no es cierto?, es una historia, ¿no es cierto?, que ocurre, ¿no es cierto?, en un jardín infantil en Canadá, en
da lo mismo en realidad, en qué parte de Canadá, digamos, y en realidad da lo mismo que sea en Canadá o en otro lado. Pero mire, el problema era el siguiente, ¿ok? Había, ¿no es cierto?, qué sé yo, el típico problema, ¿no es cierto?, que los papás se demoraban, en jardín infantil, ¿no es cierto?, los papás se demoraban, se atrasaban en ir a buscar a los cabros chicos, a los brocacoches, ¿ok? Qué sé yo, en una primera etapa, ¿no es cierto?, se observaba, ¿no es cierto?, que los brocacoches, ¿no es cierto?, se demoraban, ¿no es cierto?, alrededor de 10 minutos, entre 10 y 15 minutos más o menos se demoraban los apoderados en ir a buscar, muchos apoderados, ¿no es cierto?, los cabros chicos. Como es obvio, ¿no es cierto?, basta con que un papá se atrase, ¿no es cierto?, para que todo el mundo se atrase. O sea, el jardín infantil no puede dejar a un niñito, ¿no es cierto?, solo en el jardín infantil porque el papá se atrasó, ¿te das cuenta? Entonces, eso tenía bien molesto a la gente, ¿no es cierto?, especialmente a las autoridades del jardín infantil, ¿no es cierto?, a la directora, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, en una primera etapa, ¿no es cierto?, digamos, en una primera etapa, ¿no es cierto?, etapa uno, ¿no es cierto?, habían atrasos, ¿no es cierto?, de hasta 10 minutos, más o menos. 10 minutos, 10 a 15 minutos. ¿Ok? Esa situación no era tolerable. Lo que se propuso ahí, ¿no es cierto?, fue decir, mira, ¿sabéis qué más, no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una multa. Etapa 2, ¿no es cierto? Vamos a poner una multa por atraso. Multa por atraso. La multa se fijó en alrededor de unos $5. $5 canadienses, ¿no es cierto? Eso es, no sé, en plata de chilena, ¿no es cierto? Son 2 lucas, una cosa de ese estilo, ¿ok? Una multa por el atraso, ¿ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que con esa multa, ¿no es cierto?, el asunto, ¿no es cierto?, pasó a que los atrasos pasaron a tener en promedio, ¿no es cierto?, alrededor de 25 a 30 minutos. Aumentaron los atrasos. Muy mosqueadas las autoridades del jardín infantil decidieron hacer otra cosa. Dijeron, ¿sabe qué más? La multa ahora va a pasar a ser $50 por día de atraso. El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que los atrasos extremos, ¿no es cierto?, volvieron a ser alrededor de 10 minutos a 15 minutos. Primera pregunta, chanchitos, ¿qué pasó aquí? Después les voy a contar, ¿no es cierto?, que se hizo una encuesta, ¿no es cierto?, a los apoderados para intentar entender este asunto, ¿ok? Porque es rarísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo la ven esta? ¿Qué pasó aquí? Fíjense lo que pasó acá. Sin multas, sin nada, ¿no es cierto? La gente se atrasaba más o menos lo mismo que con multas altas, con multas bajas, ¿no es cierto? La gente se empezó a atrasar más. ¿Qué pasó aquí, chanchitos? Se aceptan, ¿cómo se llama? Opiniones. Se aceptan opiniones. ¿Qué pasó aquí? A la gente no le molestaba pagar poco dinero, entonces daba igual si se atrasaba o no, pero cuando la multa fue mayor, eh, la cantidad de dinero hizo que la gente dejara atrasarse, porque obviamente 50 no es igual que 5. No, ¿no es cierto? 50 lucas, ¿no es cierto? $50, ¿no es cierto? Por día de atraso, ¿no es cierto? Duele, ¿ok? Esos son alta plata, ¿ok? Eh, pero fíjate que no ganamos nada. Con $50, ¿no es cierto?, quedamos igual que en la situación inicial. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tal, chanchitos? ¿Cómo la ven esta?
Bien, a ver, esta historia, ¿no es cierto?, es una historia que es bastante conocida, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, esta historia tiene como una interpretación, ¿no es cierto? Fue un caso, este es un caso muy raro, ¿no? O sea, no muy raro, pero muestra algo, ¿no es cierto?, que estaba en la sospecha de mucha gente, ¿ok? De hecho, se habló con los apoderados, ¿no es cierto?, sobre este asunto, ¿no es cierto? Y la respuesta es que cambia el contexto, ¿ok? La respuesta que más se entiende, ¿no es cierto?, que parece tener cierta coherencia, ¿no es cierto?, es un cambio de contexto. Mucha gente respondió respecto de qué es lo que estaba pasando acá, ¿no es cierto? Era que, bueno, que ¿cómo se llama? Si el atraso, ¿no es cierto? Si estoy pagando por el atraso, entonces estoy pagando por el atraso. Y empieza a funcionar esto como un mercado. Si me cobran $5 por atraso, ¿no es cierto?, los pago y se acabó el problema. Si me cobran caro, ¿no es cierto?, bueno, entonces me atraso lo menos que pueda. Pero fíjate que la situación inicial, ¿no es cierto?, era equivalente a lo menos que pueda bajo una condición de mercado. La diferencia, ¿no es cierto?, que ocurre, ¿no es cierto?, entonces entre la etapa 1 y la etapa 2 y sucesivas, ¿no es cierto?, en realidad es que la primera etapa, ¿no es cierto?, es una situación no de mercado. ¿Ok? En esta etapa inicial, ¿no es cierto?, las tías del jardín infantil le ganan al papá, pero puta papá, por las payas, ¿no es cierto?, cómo se atrasan, ¿no es? Que las tías también tienen que irse para su casa, echan de menos a su marido y esas cosas, ¿no es cierto? Esos son comentarios sexistas. No, pero todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene ganas de irse para la casa, no sé, se está atrasando, que si yo quiero, y se ponían majaderas las viejas, ¿ok? Le alegaban, le reclamaban, apelaban a su conciencia, que se yo, a la comunidad y ese tipo de cosas, ¿ok? Cuando le pusieron precio, ¿no es cierto?, entonces la cuestión cambió. ¿Te das cuenta? O sea, si el tiempo de atraso vale $5, me atraso lo que quiera. Si vale 50, bueno, que te quede, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los precios? De cómo cambia la conducta de las personas con los precios. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, no cambia solo el precio, también cambia el contexto. ¿Ok? Aquí la conducta, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, también supone una valoración subjetiva, ¿no es cierto?, del contexto en que se está moviendo la situación. Que es lo mismo que el ejemplo, ¿no es cierto?, del reparto de platas. ¿Ok? Ahí no solamente se trata de repartir platas, sino que hay también una valoración por la justicia del reparto. ¿Te das cuenta? En este otro caso, ¿no es cierto?, estamos pensando en algo muy parecido, probablemente, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, probablemente es que a las personas, ¿no es cierto?, que afectadas en esta situación, ¿no es cierto?, en realidad, desde el punto de vista fuera de mercado, digamos, ellos valoran la relación con los profesores, que si yo, ¿no es cierto?, que si ellos están conscientes, ¿no es cierto?, de que efectivamente no deberían atrasarse, etcétera, etcétera, etcétera. Se está apelando a la conciencia. En esta situación de acá, ¿no es cierto?, se está apelando a una relación de mercado. Y muy posiblemente, ¿no es cierto?, este atraso de 10 a 15 minutos, ¿no es cierto?, sea bastante inevitable. Porque a la gente no le gusta pagar $50 por atraso, ¿no es cierto? Y por tanto eso significa que la situación de valoración comunitaria, si se quiere, del tiempo de las tías y que si yo quiero, ¿no es cierto?, vale más o menos los mismos $50. ¿Se dan cuenta? ¡Cha-cha-cha-chan! Aquí hay una aplicación práctica, ¿no es cierto?, de lo que decíamos, de lo que estábamos tratando de explicar hace un rato atrás, ¿ok? Esto está diciendo varias cosas, ¿no es cierto? Es decir, cuidado, ¿no es cierto?, las situaciones, muchas situaciones, muchas decisiones de los consumidores, ¿no es cierto?, no se pueden separar de su contexto, ¿ok? Y claramente la gente reacciona a las situaciones de mercado de una manera distinta a otro tipo de situaciones. ¿Ok? Si tú andas de juerga un día viernes en la tarde, como me pasó a mí con mi compañero de universidad, ¿no es cierto?, que si yo te vaya a meter el casino, ¿no es cierto?, no vaya a actuar de la misma manera con que si está ahí, que si yo, haciendo negocio, trabajando, algo por el estilo. ¿Te das cuenta? Bueno, de nuevo, lo que no significa, lo que no invalida la racionalidad de las personas, reitero. ¿Ok? De hecho, uno podría tener una casa de mercado si quiere. ¿Ok? Que si yo, hay muchos padres, ¿no es cierto?, que si yo, que les imponen ciertas obligaciones, ¿no es cierto?, a los hijos, ¿no es cierto?, que tienen el criterio formativo. ¿Te das cuenta? O sea, que si yo, en la misma universidad, yo conocí alumnos, ¿no es cierto?, que
cuyos papás, ¿no es cierto?, les pagaban la comida y la casa, ¿no es cierto?, pero si querían estudiar, querían salir de juerga, qué sé yo, querían salir a carretear, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ellos se tenían que conseguir la plata. Eso significaba que trabajaban desde muy jóvenes. ¿Te das cuenta? Eh, Trabajaban desde muy jóvenes, ¿no es cierto?, por una decisión del papá. ¿Te das cuenta? Uno podría, qué sé yo, no sé, imponer aranceles, qué sé yo conocí también casos, ¿no es cierto?, de amigos, por ejemplo, y qué sé yo, tiempos atrás, ¿no es cierto?, en que las casas tenían teléfonos con moneda. Entonces, claro, porque los adolescentes cuando son jóvenes, qué sé yo, ¿no es cierto?, se cuelgan del teléfono, ¿no es cierto?, qué sé yo, y salen unas cuentas monstruosas y cosas de ese estilo. Y lo que hacían, ¿no es cierto?, era que ponían teléfonos con moneda. ¿Te das cuenta? Y los niños no se les regalaba la plata como una mesada, ¿no es cierto?, sino que se les pedía que hicieran algunas cosas, y si las cumplían, ¿no es cierto?, había mesada, y si no, no había mesada. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ahí aparecen relaciones que son extramercado, ¿no es cierto?, y que muchas veces funcionan. ¿Ok? En el caso de una sociedad, ¿no es cierto?, es un poco más difícil que las cosas funcionen sin mercado, digamos. Por ahí va un poco la lección que tiene este asunto. ¿Ok? Ya, eso. ¿Ok? Esto vale como, de nuevo, nos quedamos pegados en un tema, ¿no es cierto?, bastante poco práctico, digamos, pero se me ocurre que debe ser importante para ustedes, o debería serlo. Bien. Con estos supuestos sobre las preferencias de los consumidores, ¿no es cierto?, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir un aparato teórico, ¿no es cierto?, que nos va a conducir qué sé yo, a la demanda por productos, ¿no es cierto?, de las personas. ¿Ok? Y en este punto vamos a tratar de hacer las cosas de la manera más comprensible posible. Mira, lo que vamos a hacer acá, nosotros te vamos a decir, mira, supón, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tú tienes, ¿no es cierto?, un plano cartesiano. Y aquí van a empezar a salir a ustedes urticarias, ¿no es cierto?, pero mala suerte. Supongamos que tenemos un plano cartesiano acá, en que aquí tenemos dos tipos de bienes, ¿ok? Y acá tenemos los bienes X, por ejemplo, y los bienes Y, ¿ok? Y vamos a decir, mira, vamos a decir, fíjate tú, ¿no es cierto?, que tenemos una combinación de bienes X e Y, ¿no es cierto?, digamos, X0, Y0, y esto es una canasta, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de bienes X e Y, ¿no es cierto? Y por lo tanto esta cosa es una canasta. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, le vamos a llamar A. A es una canasta. Es una canasta de bienes X0, Y0. Una combinación. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿no es cierto?, es, bueno, a ver, ¿y la canasta B será mejor o peor que la canasta A? B, vamos a preguntarnos, ¿cómo es en relación a A? La respuesta racional, ¿no es cierto?, es decir, mira, a ver, la canasta B, ¿no es cierto?, tiene X, un bienes, ¿no es cierto?, y tiene Y un bien. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, B tiene más bienes X y más bienes Y. ¿Ok? Si suponemos, ¿no es cierto?, que B, bajo el supuesto, ¿no es cierto?, de utilidad marginal decreciente de los bienes, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la utilidad de la canasta B va a ser mayor que la utilidad de la canasta A. ¿Ok? No sabemos cuánto más, ¿no es cierto? Pero el hecho de que la utilidad marginal sea decreciente significa que es positiva, ¿no es cierto?, con los bienes. ¿Ok? O sea, significa, ¿no es cierto?, que B va a ser necesariamente, va a ser mejor que A. Suena como obvio, ¿no? B va a ser mejor que A. ¿Y qué pasa con C? Bueno, por el mismo razonamiento anterior, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, entonces significa que C, ¿no es cierto?, que tiene X2 y Y2, ¿no es cierto?, C va a ser menor que A.
Estas dos cosas juntas, ¿no es cierto?, significan que B es mejor que A, que C. Obvio, ¿no es cierto? Por transitividad es esto. Entonces, si B es mejor que A y C y A es mejor que C, ¿no es cierto? Leyéndolo para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces B es mejor que C. ¿Sí? Fíjate, ¿no es cierto?, que esto significa que la utilidad de las personas, ¿no es cierto?, las personas son más felices en esta dirección, mientras más bienes tienen. ¿Estamos claros? La gente es más feliz, ¿no es cierto?, cuando tiene más bienes, cuando dispone de más bienes, cuando consume más bienes. Con independencia, ¿no es cierto?, de que de bienes que se traten. Estos bienes X podrían ser, ¿no es cierto?, papelucas. Papelucas. Estos bienes Y podrían ser biznacas. ¿Cierto? Y nos da lo mismo de que se trata de autos, comida, ropa o lo que sea. ¿Ok? Si son bienes, son buenos, digamos. ¿Ok? Y significa, ¿no es cierto?, que las personas van a ser más felices mientras más bienes consuman. ¿Ok? Fenomenal. Ninguna duda sobre este asunto, ¿no es cierto? Oye, y a ver, y una cosilla, y nosotros podríamos decir que, ya sabemos, ¿no es cierto?, que B y C son mejores tienen una relación estricta, ¿no es cierto?, con A, ¿no es así? Y un punto como, por ejemplo, como D, ¿qué pasa con D? Respecto de A, por ejemplo. D, ¿cómo es en relación a A? Fíjate que D, ¿no es cierto?, tiene X3, por ejemplo, y tiene Y3. Tiene más X, pero tiene menos Y. ¿Podemos inferir algo respecto de D? ¿Qué podemos decir respecto de A? En realidad la pregunta podríamos incluso hacerla respecto de C también. ¿Qué relación hay, ¿no es cierto?, entre A y D, o entre C y D? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, ninguna. En principio, ¿no es cierto?, nos quedamos con el signo de pregunta, aquí. Fíjate que esto, ¿no es cierto?, nos hace decir una cosa. Nosotros podemos establecer si se quiere, ¿no es cierto?, cuadrante, ¿no es cierto?, de preferencia. Podemos decir, mira, desde aquí para acá, ¿no es cierto?, podemos establecer 4 cuadrantes aquí, en torno al punto A. ¿Ok? Podemos decir, mira, en el cuadrante 1, ¿no es cierto?, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4, ¿no es cierto?, nos van a decir cosas. ¿Ok? Nos van a decir, mire, todo aquello que está en el cuadrante 2, ¿no es cierto?, es mejor que A. ¿Ok? Claro, porque que si yo incluso pegado en esta línea, ¿no es cierto?, aquí tenemos la misma cantidad de X que en A, ¿no es cierto?, pero tenemos más Y. Lo mismo pasa acá. Acá tenemos la misma cantidad de Y, ¿no es cierto?, pero tenemos más X. Por lo tanto, todo lo que esté en el cuadrante 2, ¿no es cierto?, va a ser mejor que A. Acá, en 2, ¿no es cierto?, todo lo que está en cuadrante 2 es mejor que A. Y todo lo que está en el cuadrante 3, por el mismo razonamiento, ¿no es cierto?, va a ser menor que A, va a ser menos preferible que A. Pero no podemos decir nada respecto de las combinaciones que hay en los cuadrantes 1 y 4. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien. Lo que sí podemos saber, ¿no es cierto, chanchitos?, es que si nosotros suponemos, ¿no es cierto?, ahora por el punto 2 de lo que habíamos dicho en 1, ¿no es cierto?, acuérdense de esto, ¿no es cierto?, de estas condiciones, dijimos, ¿no es cierto?, en la cuestión 2, ¿no es cierto?, la gente puede establecer órdenes de preferencia o indiferencia en cualquier punto. ¿Ok? Esto que está acá. Existe orden de preferencia. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es que significa, ¿no es cierto?, que
en los cuadrantes 1 y 4, ¿no es cierto?, van a haber puntos que sean indiferentes con A. Claro, porque si en 2, ¿no es cierto?, son mejores, y en 3 son peores, ¿no es cierto?, quiere decir que van a haber algunos puntos, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, aquí, aquí, acá, acá, a lo mejor D, ¿no es cierto?, que van a ser indiferentes con A. ¿Ok? Todos estos puntos que marqué en rojo, ¿no es cierto?, serían puntos indiferentes con A. De hecho, nosotros podríamos dibujar, ¿no es cierto?, una línea, ¿no es cierto?, de puntos que son indiferentes con A. Esta línea que está acá, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Se le llama curva de indiferencia. La vamos a llamar curva de indiferencia. ¿Ok? La curva de indiferencia, ¿no es cierto?, entonces la vamos a definir de esa manera, como el locus de puntos, ¿no es cierto?, que son indiferentes con alguna en las combinaciones de bienes para el consumidor. Les da lo mismo. Esta curva de indiferencia es completamente subjetiva. ¿Ok? Cada persona tendrá sus propias curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, pero cumplen con esta condición. Fíjate, ¿no es cierto?, que para que la persona sea indiferente, ¿no es cierto?, tenemos que quitarle tenemos que quitarle algo de un bien y agregarle de otro. ¿Se dan cuenta? Hay un intercambio. Para estar en la misma curva de indiferencia en el punto como D, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo tengo que haberle quitado algo de Y, pero agregarle algo de X, y ahí le va a dar lo mismo. Si lo quito de los dos bienes, vamos a estar en el cuadrante 3, ¿no es cierto?, y va a ser peor que A. ¿Estamos ya hechos? Fíjate que además, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, de nuevo, por los mismos axiomas que teníamos al principio, ¿no es cierto?, que por el punto B va a pasar otra curva de indiferencia. Y aquí van a haber un montón de puntos, ¿no es cierto?, que hagan que B sea indiferente, ¿no es cierto?, con A. O sea, que los puntos sean todos indiferentes entre ellos a lo largo de esta curva. ¿Ok? Dije mal eso que dije recién. Por el punto C va a pasar lo mismo. Van a haber un montón de combinaciones de bienes, ¿no es cierto?, que son indiferentes entre ellos. Pero, si a este nivel de utilidad le llamamos utilidad 0, por ejemplo, y a esto le llamamos utilidad 1, y a esto le llamamos utilidad 3, ¿no es cierto?, claramente la curva de utilidad 0 va a ser mayor que la 1 y mayor que la 2. Esta curva de indiferencia, ¿no es cierto?, es mejor que esta otra y es mejor que esta otra. ¿Estamos ya hechos? Mira, qué elegante mi pizarra hoy, ¿eh? Ya, en fin. Fíjate lo que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, tenemos algo, ¿no es cierto?, que ya, así ya tiene cierto sentido. Dijimos, mira entonces, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Que si yo tengo un plano de bienes, ¿no es cierto?, con bienes X y bienes Y por acá, ¿no es cierto?, resulta, ¿no es cierto?, que la preferencia del consumidor la podemos mostrar como si fuera una especie de plano topográfico. O sea, algo como esto. ¿Ok? En que hay niveles de utilidad, digamos, U0, U1, U2, U3, U4, ¿no es cierto?, en que la gente es más feliz en la medida que va subiendo en el número. ¿Ok? La gente para allá va aumentando, ¿no es cierto? Aquí aumenta, ¿no es cierto?, llamémoslo así, delta más la utilidad. La utilidad, la satisfacción, ¿no es cierto?, como quieren llamarlo ustedes, ¿no es cierto? Da lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros, chanchitos? Para allá aumenta la utilidad. Ahora, hay un problema, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que suena como obvio, ¿no es cierto?, de que las curvas de utilidad, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, no se tocan. O sea, si uno dibuja un plano topográfico con niveles, ¿no es cierto?, uno se puede encontrar, ¿no es cierto?, qué sé yo, que haya niveles que se tocan entre ellos, una quebrada, no sé qué sé yo. Pero si estamos hablando, ¿no es cierto?, de curvas de utilidad, ¿no es cierto?, estas curvas de utilidad no se tocan entre ellas.
Son estrictamente paralelas. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Mira, sencillo. Supón, por ejemplo, no sé qué sé yo, que... a ver, borremos un poquito de esto. Hagamos esto. U4. Eps. U4. Pensemos, por ejemplo, en una combinación como esta. A ver, pero borremos algunas curvas de indiferencia también. Borremos todas mejor. ¿Ok? Y pensemos en una combinación como esta. ¿Ok? Digamos, volvamos a A. ¿Ok? Y digamos, por ejemplo, que si yo que B podría ser indiferente con A. ¿No es así? ¿Sí? Bueno, y C, un punto como este, ¿no es cierto? También podría ser indiferente con A. ¿No es así? Digamos en principio, aceptemos, ¿no es cierto?, de que si yo que A es indiferente con B. ¿Ok? Y postulemos, ¿no es cierto?, a que A es indiferente con C. O sea, yo tendría curvas de indiferencia, una por acá, digamos, y tendría otra por acá. Aquí tengo dos curvas de indiferencia que se tocan. ¿No es así? ¿Y pueden ser indiferentes? Bueno, en principio sí. ¿No es cierto? Fíjate lo que dijimos acá. A indiferente con B y A indiferente con C. Momento, Elena. Aquí tenemos un problema. Fíjate, ¿no es cierto?, que si yo dibujo, ¿no es cierto?, estos cuadrantes que habíamos hecho antes, ¿no es cierto?, respecto de B, yo voy a tener este cuadrante acá, ¿no es cierto? Y resulta, ¿no es cierto?, que C no puede ser indiferente con B. B no puede ser indiferente con C. Ocurre, ¿no es cierto?, que esto que nos está mostrando acá nos dice, mira, B es mejor que C porque tiene más bienes. ¿Se dan cuenta? Por lo de acá arriba, ¿no es cierto?, nos diríamos, mira, A es indiferente con B, ¿no es cierto?, y B es indiferente con C, por lo tanto. Y aquí hay una contradicción. Porque por transitividad, ¿no es cierto?, yo diría, bueno, si A es indiferente con B y A es indiferente con C, ¿no es cierto?, entonces esto implica que B es indiferente con C, lo que tengo acá. Y resulta que nosotros sabemos que B es mejor que C. Aquí tenemos, por lo tanto, una contradicción. Esto no puede ocurrir. ¿Ok? Y significa, ¿no es cierto?, que las curvas de indiferencia nunca se tocan entre ellas. ¿Ok? Reiteramos, las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, son el mapa de la utilidad de las personas, ¿no es cierto?, es tan importante como eso. ¿Ok? Allá, esto lo vamos a borrar. Tenemos algunas propiedades, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ¿qué es lo que hemos dicho hasta aquí? ¿No es cierto? Hemos dicho, mira, las curvas de indiferencia, las curvas de indiferencia, que son las combinaciones de bienes, que son combinaciones de bienes indiferentes entre sí. Uno, no se tocan. No se tocan entre ellas. Dos, un supuesto matemático, son densas. ¿Ok? Y dijimos, por cada punto del plano de bienes, ¿no es cierto?, hay una curva de indiferencia. ¿Ok? Y lo tercero, ¿no es cierto?, son convexas. Al origen. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Significa que tiene una forma como eso. ¿Ok? No son rectas, ni son, ni están vueltas para el otro lado, tienen esta forma. ¿Ok? Esta forma, ¿no es cierto?, está basada en el supuesto, ¿no es cierto?, en el supuesto de utilidad marginal decreciente. ¿Se entiende eso?
Eso está horriblemente mal dibujado, ¿no es cierto? Pero podemos arreglarlo. Hola, profe. ¿Podría leer lo que dice para anotarlo? Que no, no lo entiendo mucho. Oye, pero si esto mismo lo vaya a tener, lo vaya a tener en la grabación, se está grabando, pero no importa. ¿Qué es lo que querías que haga? No, no explicar, es que describir lo que dice ahí porque no lo entiendo. Ya, a ver. Lo que hice acá, ¿no es cierto?, fue simplemente escribir, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Dije, aquí está la definición de las curvas de indiferencia. Dije, la curva de indiferencia, ¿no es cierto?, acá arriba, ¿no es cierto?, dice, es la combinación de bienes indiferentes entre sí. ¿Tendré algo para escribir a máquina aquí? Déjame a ver si lo puedo escribir. Ya lo siento, aquí no tengo mucho, no tengo con qué escribir con buena letra, digamos. Profe, ¿y en Word no lo puede escribir? Tendría que poner otra pantalla acá en una lata. Eh, porque con el Word no puedo hacer dibujitos tan fácil como con esto, digamos. Eh, oye, de hecho, esta cuestión está en los textos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen ya de consulta. Bueno, pero si quieres, ¿no es cierto?, lo tratamos de escribir de una manera un poquito más correcta, ¿ok? Ya, ok. En realidad, ¿no es cierto?, te va a salir otra definición a todo esto en los libros. Te dice, es el locus de puntos, o sea, porque son puntos simplemente, ¿no es cierto?, no es una función, ¿ok? Pero si queréis, tratemos de escribirlo con buena letra, ¿no es cierto? Dijimos, las curvas de indiferencia. Curvas. No me sale la buena letra ahí. Ya, me aburrí. Te lo leo mejor. Volvamos, ¿no es cierto? Y te lo leo. Dijimos, curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, son combinaciones de bienes indiferentes entre sí. Esto, ¿ok? No se tocan entre ellas, ya vimos, es decir, no se cruzan, ¿ok? Ese efecto que estuvimos recién viendo, ¿no es cierto?, eso no ocurre, ¿ok? Implica una contradicción. Después, acá dice, son densas. Eso significa que por cada punto, acá, ¿no es cierto?, en cada punto del plano de bienes, pasa alguna curva de indiferencia. Por este punto que está acá, ¿no es cierto?, pasa una curva de indiferencia, y el punto que está inmediatamente al lado pasa otra, y otra, y otra, y otra, ¿ok? Eso se refiere con densidad, ¿ok? Y después dijimos que son convexas al origen, ¿ok? Y diría, ¿no es cierto?, una cuestión que es más obvia, ¿no es cierto?, un 4, ¿no es cierto?, que tienen pendiente negativa. Y lo vamos a escribir con letra imprenta, ¿no es cierto?, a ver si sale más entendible. Pendiente negativa. ¿Están claros? O sea, se inclina en ese sentido. Ya dijimos por qué era eso, ¿no es así? Para que sea indiferente la combinación con otra, ¿no es cierto?, tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, que se intercambien bienes. Es decir, si yo tengo un punto que es indiferente con otro, significa que ese punto tiene más de un bien y menos de otro. Por eso tienen pendiente negativa. ¿Ok? Recuerden que aquí tenemos bienes X e Y. ¿Ok? Estas tres condiciones son bastante obvias. ¿Ok? Son bastante obvias, ¿no es cierto? Estas cuatro condiciones son bastante obvias, ¿no es cierto? Se explican, creo que se explican bien por las ideas que mostramos respecto de racionalidad, ¿no es cierto? No se tocan entre ellas, ¿no es cierto?, porque si se tocaran, ¿no es cierto?, se dejaría de cumplir la condición de transitividad, ¿no es cierto? Son densas, ¿no es cierto?, porque dijimos todas las combinaciones de bienes son comparables. Las personas pueden establecer órdenes de preferencia o indiferencia, ¿no es cierto?, para todas las combinaciones de bienes. Esto vamos a necesitar explicarlo un poquito más. Tienen pendiente negativa, ¿no es cierto?, por lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, porque los bienes son bienes, ¿no es cierto?, es decir, si yo soy más feliz con más bienes, ¿no es cierto?, no puedo ser indiferente con menos bienes, voy a ser menos feliz. Para ser indiferente, por lo tanto, voy a tener que obtener más de un bien y menos de otro, ¿ok? Estas tres, la 1, la 2 y la 4, ¿no es cierto?, son bastante evidentes por sí mismas. No creo que necesite mayor explicación. Esta convexidad, ¿no es cierto?, puede ser un poquito más complicadita, y a lo mejor eso vamos a tener que explicarlo ahora.
Y esta convexidad, ¿no es cierto?, es bien importante además, ¿no es cierto?, porque te dice algo sobre el comportamiento de las personas, ¿ok? Por eso le vamos a dedicar unos minutillos a ese tema, ¿ok? ¿Por qué estamos diciendo, ¿no es cierto?, que eso se basa en la utilidad marginal decreciente? Yo siempre cuento, ¿no es cierto?, una historia, ¿no es cierto?, que se me ocurrió a propósito de los 33 mineros atrapados en la mina de San José. ¿Se acuerdan de ese caso? Que ocurrió en el gobierno de Piñera 1. ¿Se acuerdan de eso? El caso de los mineros que se quedaron pegados, ¿no es cierto?, allá abajo en un Sí, profe. eso, bueno, ahí, pues, eso. Bueno, a ver, ahí pasaba una cosa re loca, ¿ok? Abajo, ¿no es cierto?, habían varias empresas, ¿no es cierto?, en realidad no eran todos trabajadores de la mina, no se tenía que ser pareja, ¿no es cierto?, sino que eran contratistas de distintas empresas. Y cuando se reunieron todos, ¿no es cierto?, descubrieron que tenían solamente dos tipos de bienes, de las reservas que habían, qué sé yo, que habían cosas para emergencia, qué sé yo, que no sé qué, ellos tenían dos cosas básicamente para comer y qué sé yo. Tenían tarros de pescado y leche. ¿Ok? O sea, la mina tenía, ¿no es cierto?, qué sé yo, reservas, ¿no es cierto?, qué sé yo, tenía cosas para comer, qué sé yo, para beber, para lo que sea, ¿no es cierto? Para emergencias justamente, ahí estaban en una emergencia, obvio, ¿no? Y las cosas que tenían eran estas dos cosas, tarro de pescado y leche. Cajas de leche, me imagino, no creo que haya sido una vaca la que tenía ahí abajo. Eh, pero, ¿no es cierto?, pero uno se puede imaginar qué es lo que pasa ahí, ¿no es cierto? Supongamos que, sé yo, que hayan dos empresas, ¿no es cierto?, que sé yo, que tenían una de las empresas, ¿no es cierto?, que sé yo, una de las empresas contratistas que estaba atrapada abajo, ¿no es cierto?, tenía leche, y la otra tenía los tarros de pescado. Digamos, ahí está el pescado. ¿Les tinca? eh, Podemos imaginar cómo sería el intercambio entre ellas, ¿ok? Supongamos, por ejemplo, que si yo que una de las empresas tenía leche, ¿no es cierto?, tenía mucha leche, ¿no es cierto?, y tenía muy poco pescado, por ejemplo, esta combinación. ¿Ok? Llamémosla a esa. ¿Ok? Tenía, no sé, 50 cajas de leche, pero tenía, no sé, 2 tarros de pescado. ¿Estamos claros? Y resulta que la otra empresa tenía pescado, ¿ok? Tenía puro tarro de pescado, ¿no es cierto? Y no tenía leche, por cierto, cualquier leche. La pregunta que yo solía hacer, ¿no es cierto?, a la gente, ¿no es cierto?, era decir, bueno, ¿cuánta leche entregarían para tener más tarro de pescado a esta empresa? Si pudieran intercambiar entre ellos y decir, bueno, tengo 50 cajas de leche, ¿no es cierto?, y tengo 2 tarros de pescado. ¿Cuánta leche entregaría yo para que me den más tarro de pescado? ¿Cuánto podría ser eso? Bueno, mucha gente, ¿no es cierto?, me dijo, ¿no es cierto?, que si yo, o sea, cuando hacía en clases presenciales este ejercicio, ¿no es cierto?, me decían, me llegaron a decir, mira, supón que si yo que en una situación como esa, yo estaría dispuesto a pagar, no sé, 5 cajas de leche por cada tarro de pescado. ¿Ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que en un punto como este, 45 cajas de leche, ¿no es cierto?, contra, por ejemplo, 3 tarros de pescado, este punto que está acá ahora, es indiferente con A. Si yo estoy dispuesto a hacer ese intercambio, ¿no es cierto?, este punto B, este B, ¿no es cierto?, B da lo mismo que A. Si yo estoy disponible para hacer ese cambio. ¿Se da cuenta? Fantástico. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, se entiende por qué además, ¿no es cierto? Si yo tengo un montón de leche, ¿no es cierto?, y no tengo que comer, ¿no es cierto?, está claro que estoy dispuesto a entregar muchas cajas de leche por cada tarro de pescado. ¿No es así? Pero ahora supongan, ¿no es cierto?, que la situación es exactamente la inversa. ¿Ok? Ahora supongan, ¿no es cierto?, que yo estoy atrapado en la mina, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, pero tengo, no sé, 70 tarros de pescado, ¿no es cierto?, y tengo 2 cajas de leche. O sea, estoy en un punto como este. Y entonces ahora me ofrecen exactamente el mismo negocio. ¿Ok? Y me dicen, oye, pero
pero pucha, nosotros nos vienen con el mismo cuento, ¿no es cierto? Qué sé yo, que nos dicen, mira, ¿cuánto estarías dispuesto a entregar en cajas de leche por un tarro más de pescado? Para pasar a 71 tarros de pescado. ¿Cuánta leche, ¿no es cierto?, estaría dispuesto yo a entregar? El mismo negocio que hay acá arriba. La respuesta sería algo así como ni cagando, ¿no es cierto? O sea, entregar leche si tengo solamente 2 cajas de leche, ¿no es cierto? Para tener más pescado, que tengo un montón de tarros de pescado, ¿no es cierto? Bueno, no. O sea, la típica, ¿no es cierto?, me salían los estudiantes decían, no cambio, ¿para qué? Pues si ya tengo un montón de tarros de pescado, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a entregar la leche que tengo si tengo un par de cajas solamente? Podría haber algún punto, ¿no es cierto?, de negociación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ya, ok, pues, los otros apelan a algún tipo de argumento emocional, no sé si yo quiero, yo entrego una caja de leche, pero ¿cuántos tarros de pescado voy a necesitar para eso? Bueno, a lo mejor yo lo que voy a decir, mira, para sacrificar una caja de leche, ¿no es cierto?, y llegar a una, ¿no es cierto?, yo te voy a pedir 10 tarros de pescado más, o sea, por acá, 80. ¿Te das cuenta? O sea, este otro punto, en ese caso, sería indiferente con este que está acá. A este llamémosle C y a este le llamamos D. Este punto, ¿no es cierto?, C sería indiferente con D. Pero fíjate la curva que me sale. Si yo junto estas dos cosas, ¿no es cierto?, me va a salir algo como eso. Esto refleja, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién. La gente, en la medida que va teniendo menos de un bien, ¿no es cierto?, lo va valorando marginalmente más. Es la utilidad marginal decreciente. ¿Ok? Cuando yo tengo mucho de un bien, ¿no es cierto?, lo valoro menos. Este caso que está acá. ¿Ok? Yo estaría dispuesto a entregar 5 cajas de leche por un tarro de pescado, ¿no es cierto?, si es que yo tengo 50 cajas de leche. ¿Ok? Pero si tengo 2 cajas de leche, ¿no es cierto?, entonces yo exigiría, ¿no es cierto?, no sé, 10 tarros de pescado, ¿no es cierto?, por cada caja de leche. La relación es exactamente la inversa. ¿Se dan cuenta? Esta forma, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejemplo simplemente, ¿no es cierto?, que yo lo uso para tratar de ilustrar bien el punto, ¿ok? El punto es, ¿no es cierto?, es esta idea, ¿no es cierto?, que es muy fuerte, ¿no es cierto?, que es la utilidad marginal decreciente de los bienes, ¿ok? Y da origen a esta forma de las curvas de indiferencia, ¿ok? A esta forma de las curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Y ahí dije algo, ¿no es cierto?, como si se pudieran ver las curvas de indiferencia. No, las curvas de indiferencia no se pueden ver, evidentemente, son subjetivas, ¿ok? Yo no he visto nunca a nadie en el supermercado, ¿no es cierto?, con una curva de indiferencia, ¿no es cierto?, decidiendo si compra más porotos o compra más arroz, ¿te das cuenta? Pero sí la gente hace cosas como esta, ¿no es cierto?, como si existieran, ¿ok? Ojo, esta relación de cambio, ¿no es cierto?, de un bien por otro para quedar dentro de la misma curva de indiferencia, en este caso, ¿sí?, yo cambié, qué sé yo, 5 cajas de leche, 5 leches por 1 de pescado. Y aquí cambié, ¿no es cierto?, una de leche por 10 de pescado. ¿Ok? Esto que está acá tiene un nombre, esta relación, 1 de pescado, para llamarlo una leche, ¿no es cierto?, por 10 pescados. Esta relación, ¿no es cierto?, se conoce, tiene un nombre, se conoce como la tasa marginal de sustitución. ¿Ok? La definimos. Vamos a decir, ¿no es cierto?, entonces que la tasa marginal, la vamos a notar de esta manera, la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, es la tasa o la relación eh, la relación a que se cambia un bien, leche, por ejemplo, en este caso, por otro, pescado, por otro, manteniendo la utilidad constante.
¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar tasa marginal de sustitución de un bien por otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Fíjate, ¿no es cierto?, que la tasa marginal de sustitución de leche por pescado, ¿no es cierto?, pasa de 5, aquí, esto es 5, pasa a 0,1. Es decreciente. Estos chanchitos tiene varias derivaciones importantes, ¿ok? La tasa marginal de sustitución técnica, ¿no es cierto?, la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, eh, te precave, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de consumos especializados. Lo que te dice una cosa como esta, ¿no es cierto?, es que en general la gente tiende a consumir muchos bienes, no se especializa en el consumo de un solo bien. ¿Ok? Por muy necesario, muy importante que te parezca un bien, ¿no es cierto?, siempre las personas, ¿no es cierto?, van a optar por combinaciones de bienes. ¿Ok? O sea, y de nuevo, aquí tenemos un montón de aplicaciones a políticas públicas de todo tipo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, que si yo no sé, en economía ambiental, por ejemplo, la gente no está dispuesta, ¿no es cierto?, a pagar todo lo que sea, ¿no es cierto?, para tener un medio ambiente limpio. Siempre va a estar dispuesta a tolerar, ¿no es cierto?, alguna cantidad de contaminación para no tener que pagar tantos impuestos, por ejemplo. ¿Ok? La gente va a estar dispuesta, ¿no es cierto?, a sacrificar algo, ¿no es cierto?, para obtener otra cosa. Siempre ocurre eso. ¿Ok? Esta forma de las curvas de indiferencia te dice, ¿no es cierto?, que la gente no se especializa en el consumo de algo. Y la gente que sí lo hace, ¿no es cierto?, porque la hay, tienden a ser bastante psicóticos. ¿Ok? O sea, ustedes vieron una película hace poco, ¿no es cierto?, que dieron sobre Bobby Fischer. Bobby Fischer. ¿Se acuerdan de Bobby Fischer? ¿Saben quién es Bobby Fischer? Fischer, ¿no es cierto?, es un ajedrecista. ¿Ok? Pero Bobby Fischer, ¿no es cierto?, dejó el colegio a los 11 años. No hizo nada más que jugar ajedrez durante más de 15 años. Llegó a ser campeón mundial. Le ganó a los rusos, Boris Spassky, ¿no es cierto?, y a otros más, ¿no es cierto? Porque en realidad el tipo, ¿no es cierto?, se dedicó solo a jugar ajedrez durante muchos años. Esos son casos raros, ¿ok? La gente necesita cosas diversas, bienes de distinto tipo, ¿ok? Eso. Las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, y su tasa marginal de sustitución, ¿ok? Si se quiere, ¿no es cierto?, podríamos introducir otro concepto más, ¿no es cierto?, en esta cosa, ¿ok? Está claro, ¿no es cierto?, que esta tasa marginal de sustitución expresa una preferencia, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que cuando yo cambio de A a B, ¿no es cierto?, estoy expresando, ¿no es cierto?, la caída de la utilidad por el hecho de perder 5 cajas de leche, ¿no es cierto?, ante el aumento de la utilidad, ¿no es cierto?, de por tener un tarro de pescado más. Ups, algo se borró ahí. ¿Ok? Lo que estoy diciendo acá, ¿no es cierto?, es expresar, como les digo, ¿no es cierto?, la relación en que cambia la utilidad de un bien respecto de otro. ¿Ok? O sea, ¿cuánto pierdo? ¿Cuánta tristeza experimento por tener 5 cajas de leche, ¿no es cierto?, menos, versus cuánta alegría me produce tener un tarro de pescado más. Y acá, lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, esto lo podemos expresar en realidad también como una relación entre utilidades marginales. ¿Ok? Digámoslo de esta manera. La tasa marginal de sustitución también podemos expresarla, ¿no es cierto?, como la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien Y. Esto es negativo siempre. Si decimos que la tasa marginal de sustitución hace que la utilidad sea constante, ¿no es cierto?, entonces significa, ¿no es cierto?, que es la pérdida de utilidad del bien X frente al aumento de la utilidad del bien Y. ¿Ok? Esto es una relación siempre negativa. Es una relación de utilidades marginales. Me interesa saber si se entiende hasta aquí lo que hemos estado tratando de explicar. Y además, estamos a 5 minutos de la clase. Ya, bien, eso sería todo casi. Bien,
Eh, Démosle un par de minutitos a, ¿cómo se llama?, a comentarios y consultas. Ya está, a ver, preguntas, chanchitos. ¿Estamos todos claritos? ¿Dudas, alcances, inquietudes? Profe, disculpe, utilidad marginal no entendí muy bien. La utilidad marginal, la razón de utilidades marginales. Dijimos, la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto? Es la tasa a la que yo cambio un bien por otro, a condición de que se mantenga la utilidad constante. ¿Ok? O sea, si a ti te dicen, mira, no sé, si estudias una hora más, ¿no es cierto?, vas a subir, qué sé yo, tu nota, ¿no es cierto?, en curso de economía. Pero si estudias una hora más, ¿no es cierto?, vas a carretear una hora menos. ¿Cuántas horas más vas a estudiar? Esa es la relación. Eso lo decides tú. ¿Te das cuenta? Vas a estudiar hasta que te cabrees, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, hasta que ya qué sé yo, tu percepción de necesidad de nota, ¿no es cierto?, sea menor que las ganas de carretear. ¿Te das cuenta? A eso estamos haciendo referencia. ¿Cómo cambio yo un bien por otro a condición de mantener mi utilidad constante? ¿Te das cuenta? Eso básicamente, mira, este tema, ¿no es cierto?, lo estamos viendo como con harto detalle. Esto está mucho más detallado, ¿no es cierto?, que lo que aparece en los libros de texto. La razón es porque me parece que estos conceptos son súper importantes para ustedes. ¿Ok? Eh, Creo que les ayuda, les va a ayudar mucho a entender a las personas. Ustedes van a trabajar con personas. Eh, y por lo tanto esto va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, a ese tipo de cosas. Tiene una utilidad también instrumental. Más adelante vamos a ver algo sobre la teoría de la compensación. ¿Ok? Y donde sí es súper importante, ¿no es cierto?, que ustedes lo tengan claro. ¿Ok? Ahí vamos a ver algunas cuestiones instrumentales, ¿no es cierto?, que si yo el IPC, que si yo variaciones de precio y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que nos van a permitir, que nos van a ser herramientas que ustedes van a necesitar, ¿no es cierto?, en su desempeño profesional. Por ahora, esta es una cuestión muy conceptual. De hecho, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con funciones de demanda y otras cosas más, nosotros las vamos a dejar muy, muy en el aire, ¿no es cierto?, muy genéricas, ¿no es cierto?, porque no son cosas que ustedes vayan a utilizar en su profesión. O sea, ustedes no van a estimar una función de demanda por bienes. Eso lo hacen los ingenieros comerciales, los estadísticos, ese tipo de gente, ¿no es cierto? Y en general ustedes no se van a meter en esos temas, ¿ok? Pero toda esa parte, ¿no es cierto?, la vamos a ver con muy, muy al barrer, ¿no es cierto? Muy, muy por aquí pasó nomás, pero sí interesa mucho que ustedes tengan conceptualmente claro lo que estamos suponiendo respecto del consumidor, ¿ok? Del consumidor, ¿no es cierto?, que no es solamente la persona que va a comprar papas al almacén y cosas de ese estilo, ¿ok? Estamos pensando también que un consumidor, ¿no es cierto?, es una persona que demanda servicios sociales, que demanda seguridad, que demanda salud pública, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, que son bastante más interesantes, ¿no es cierto?, que lo que puede ser una demanda por choclo, por mermelada de damasco, cosas de ese estilo. ¿Ok? Eso. Ya, ¿qué más? ¿Más dudas? ¿No hay más dudas, Chanchito? ¿Seguro? ¿Seguro? Bien. Profesor, Sí. para esto se basan en algún libro o algo así como para poder seguir leyendo sobre el tema. Alessandra, no estás viniendo a clases. Ustedes tienen arriba, ¿no es cierto?, tienen el enlace directo, ¿no es cierto?, para el Samuelson de Economía. Ese es el libro texto que estamos utilizando en este curso. Y todos estos contenidos están ahí. Están con mucho detalle, ¿no es cierto? Yo diría no tan bien expuestos como lo que lo hago yo en clase, ¿no es cierto? Y como les digo, probablemente con menos detalle de lo que estamos viendo aquí. Pero está, ¿no es cierto? Y está bastante bien explicado en mi opinión. ¿Ok? Paul Samuelson además es un economista muy, muy importante, de extrema importancia. Ya, ¿más preguntas, inquietudes, alcance, observaciones, quejas? ¿Algo?
Ya, chanchitos. Bien, si no hay más, entonces terminamos la clase por hoy.